tu alma ya no negocia más. Ese vacío que sientes al mirar hacia atrás no es pérdida. Es el espacio que la vida está limpiando para que por fin puedas habitarte sin pedir permiso. En los próximos minutos, vamos a transformar ese dolor en despertar. Porque tu año no fue un caos, fue un reordenamiento sagrado. Hay cansancios que no vienen del cuerpo. Vienen de haber sostenido demasiado tiempo una vida que ya no era coherente contigo. Vienen de sonreír cuando por dentro estabas pidiendo silencio. Vienen de seguir cuando tu alma ya había llegado a su límite. ¿Y tú? Tú estás cansado de una forma que no se cura durmiendo. Has dicho que estás agotado. Que este año te dejó sin fuerzas. Que ya no sabes si es físico, emocional o existencial. Te levantas cansado. Te acuestas cansado. Y aun cuando descansas, algo dentro de ti sigue en tensión. Te preguntas en qué momento empezaste a vivir así. Te preguntas por qué todo pesa más. ¿Por qué lo que antes te motivaba ahora ya no te mueve igual? Y puede que nadie lo note. Porque sigues funcionando. Sigues cumpliendo. Sigues respondiendo. Pero por dentro algo ya no quiere seguir fingiendo. No estás cansado porque el año haya sido difícil. No estás cansado por trabajar mucho. No estás cansado por dar demasiado. Estás cansado porque has vivido demasiado tiempo lejos de ti. El cansancio del alma no viene de hacer. Viene de traicionarte en silencio. De decir sí cuando querías decir no. De quedarte cuando ya era momento de irte. De adaptarte cuando tu alma pedía expansión. Este cansancio no es un problema. Es una señal. El cierre de año no cansa por las fechas. Cansa porque tu conciencia ya no puede sostener lo que antes toleraba. Tu alma entra en una zona que no negocia más. Ya no se anestesia con distracciones. Ya no se conforma con excusas. Ya no desea sobrevivir, desea ser. Y entonces aparece el agotamiento. No como castigo, sino como llamado. El cansancio es el idioma que usa el alma cuando ya no le quieres escuchar en susurros. Tal vez intentaste seguir igual. Forzarte. Exigirte. Decirte que no es para tanto. Tal vez te comparaste. Tal vez te culpaste. Tal vez pensaste que eras débil por no poder con todo. Pero este cansancio no habla de debilidad. Habla de una vida sostenida desde el sacrificio y no desde la verdad. Has sido fuerte demasiado tiempo. Demasiado responsable. Demasiado correcto. Demasiado silencioso con lo que te dolía. Y ahora el alma está pidiendo rendición. El umbral de cierre no es un final triste. Es un portal. Todo lo que se agota anuncia un cambio de frecuencia. Todo lo que pesa anuncia una identidad que ya no encaja. Todo lo que duele anuncia una verdad que quiere ser vivida. No estás perdiendo fuerza. Estás soltando una versión que ya no puede acompañarte al siguiente nivel. El cansancio no significa que estés roto. Significa que estás listo. Hoy no necesitas luchar más. No necesitas demostrar nada. No necesitas aguantar. Hoy solo necesitas hacer algo infinitamente más poderoso. Detenerte y escuchar lo que este cansancio vino a decirte. Porque este agotamiento no es el final. Es el aviso de que ya cruzaste un punto de no retorno. Después de este cansancio, ya no puedes volver a vivir de la misma manera. Estás en el umbral. No del año. Del viejo tú. Respira. No lo apures. No lo fuerces. El cierre ya comenzó en tu interior. Mucho antes de que cambiara el calendario. Capítulo 2. Nada fue un error.
Aunque tu mente siga buscando en qué fallaste. Aunque tu memoria regrese una y otra vez al mismo punto preguntándose qué podrías haber hecho distinto. Aunque todavía haya partes de ti que se juzgan en silencio. Nada de lo que viviste fue un error. Cada decisión que hoy cuestionas fue, en su momento, el único movimiento posible desde el nivel de conciencia que tenías. Tú no elegiste desde la sabiduría que tienes ahora. Elegiste desde la herida que eras entonces. Y eso no te hace culpable. Te hace humano. Te culpaste por confiar. Te culpaste por quedarte. Te culpaste por irte. Te culpaste por amar más de lo que te amaron. Te culpaste por no ver lo que hoy ves tan claro. Pero nadie ve con los ojos de mañana. Te exigiste haber sabido antes lo que solo se aprende después de romperse. Te castigaste por no haber sido quien hoy estás empezando a ser. Y ahí es donde la ilusión se sostiene. Creer que fallaste cuando en realidad estabas atravesando un diseño más grande que tu comprensión de ese momento. Hay caídas que no son errores. Son redirecciones. Hay finales que no son pérdidas. Son correcciones sutiles del camino. Hay rupturas que no llegaron para destruirte, sino para impedir que te quedaras donde ya no ibas a crecer. La vida no siempre te habla con suavidad. A veces te sacude porque los susurros no fueron suficientes. ¿Y tú? Tú no caíste por torpeza. Caíste porque estabas listo para dejar de sostener una estructura que ya estaba vencida. Lo que dolió fue la forma, no el propósito. Nada fue un error. Fue reordenamiento. Aunque en su momento lo sentiste como injusticia. Aunque te preguntaste por qué a ti. Aunque creíste que el universo te había soltado la mano. No te soltó. Te movió. Te sacó de lugares donde ya no ibas a evolucionar. Te quitó personas que ya no podían acompañar la frecuencia que estabas a punto de habitar. Te cerró puertas que, de haber seguido abiertas, te habrían mantenido pequeño. Pero en ese entonces no lo sabías. Solo dolía. Y cuando algo duele, la mente no busca sentido. Busca culpables. Y muchas veces te elegiste a ti como el culpable perfecto. Te hablaste con dureza. Te juzgaste. Te redujiste. Te dijiste cosas que no le dirías a nadie. Te trataste como un error. Cuando en realidad estabas atravesando un proceso de reconfiguración profunda. Hay cosas que solo se entienden cuando ya ocurrieron. Y hay procesos que solo se revelan cuando ya dolieron lo suficiente como para romper la antigua mirada. Tú necesitabas perder lo que perdiste para dejar de aferrarte a lo que ya no era real. Necesitabas que ciertas ilusiones se caigan para dejar de sostener mentiras cómodas. Necesitabas ese quiebre para desmontar la versión de ti que se estaba conformando con sobrevivir. Nada fue un error. Fue un límite puesto por la conciencia. Fue un hasta aquí que llegó antes de que te perdieras más. Fue una interrupción sagrada. Tú no estabas fallando. Estabas siendo reubicado. Pero como toda reubicación profunda, primero desorienta, primero vacía, primero asusta. Porque el alma sabe soltar antes de que la mente pueda comprender. Y por eso te dolió tanto. Porque tu mente todavía quería quedarse donde tu alma ya no podía respirar. Nada fue un error. Ni siquiera ese momento en el que sentiste que todo se derrumbaba. Lo que se derrumbó fue una estructura que ya no podía sostener tu crecimiento. Lo que se rompió fue un escenario que ya no era lo suficientemente amplio para quien estabas a punto de convertirte. ¿Y tú? Tú confundiste destrucción con castigo. Cuando en realidad estabas atravesando una liberación que todavía no podías celebrar. Tu año no fue una suma de equivocaciones. Fue un diseño de cortes precisos.
Cortes que dolieron. Cortes que sangraron. Cortes que dejaron cicatriz. Pero también cortes que te devolvieron soberanía. Nada fue un error. Fue un entrenamiento en lucidez. Fue una escuela que no se elige, pero que llega cuando estás listo para dejar de vivir en automático. Y ahora, cuando miras hacia atrás con otros ojos, cuando sientes el peso del recorrido en el cuerpo y en el silencio, quizás puedas empezar a recordarlo. No fue caos. Fue reordenamiento. No fue castigo. Fue corrección de rumbo. No fue caída. Fue descenso para tomar impulso. Nada fue un error. Fue el camino exacto que necesitabas para dejar de ser quien ya no eras. Capítulo 3. Hay pérdidas que duelen porque parecen robos. Personas que se van. Sueños que no se cumplen. Caminos que se cierran cuando todavía tenías esperanza. Y tú sentiste que perdiste. Perdiste vínculos. Perdiste proyectos. Perdiste tiempo. Perdiste versiones de futuro que habías imaginado con tanto amor. Y dolió. Dolió de una forma que no siempre supiste explicar. Porque no era solo lo que se iba. Era todo lo que tú habías puesto ahí dentro. Tu fe. Tu ilusión. Tu esfuerzo. Tu entrega. Cuando algo así se cae, no solo se cae afuera. Se cae por dentro. Y durante mucho tiempo creíste que perder era retroceder. Que perder era quedar vacío. Que perder era fallar. Pero hay una verdad más profunda que solo se revela después. A veces no pierdes nada. A veces te estás recuperando. Te recuperas de vínculos donde te habías abandonado. Te recuperas de roles donde te habías encogido. Te recuperas de promesas que no eran tuyas. Te recuperas de futuros que no coincidían con tu verdad. Pero en el momento no se siente así. En el momento solo sientes el hueco. El silencio donde había planes. La ausencia donde había costumbre. La nada donde antes había sentido. Y te preguntas cómo seguir cuando lo que te sostenía ya no está. Ahí es donde la mente grita pérdida. Pero el alma, en voz baja, dice liberación. Tú no perdiste a quien se fue. Perdiste la ilusión de que tenía que quedarse. Y esa ilusión sostenía una versión tuya que se estaba conformando con menos de lo que merecía. No lo sabías entonces. Solo dolía. Porque cuando el alma suelta primero, la personalidad entra en duelo. Y ahí aparece la nostalgia. El apego. La resistencia. La culpa por no haber sido suficiente. Pero la verdad es más simple y más dura a la vez. No todo lo que se va es porque tú fallaste. Muchas cosas se van porque su función ya terminó. Hay personas que no vienen a quedarse. Vienen a activarte. A moverte. A despertarte. A romper una capa vieja. Y cuando su tarea termina, se van. No como castigo. Como cierre. Hay sueños que no se cumplen porque solo existían para empujarte a otro sitio. No para convertirse en destino final. Y duele porque tú lo soñaste sinceramente. Pero la vida también es sincera cuando te los quita. No para humillarte, sino para evitar que te quedes atado a una versión de ti que ya no coincide con quien estás llamado a ser. Tú creíste que perdías estabilidad. Pero estabas recuperando libertad. Creíste que perdías amor. Pero estabas recuperando dignidad. Creíste que perdías sentido. Pero estabas recuperando dirección. Solo que ese tipo de recuperación primero se siente como vacío. Y ahí es donde muchos retroceden. Porque no soportan el espacio abierto que deja lo que se va.
Prefieren volver a la jaula conocida antes que atravesar el cielo que todavía no saben habitar. Pero tú seguiste. Aunque doliera. Aunque no entendieras. Aunque te temblara todo. Seguiste. Y eso ya habla de algo nuevo que estaban haciendo en ti. Porque solo quien empieza a recordarse es capaz de soportar el vacío sin volver atrás. Tú no te quedaste quieto. Te quedaste en silencio. Y ese silencio empezó a revelarte verdades que el ruido anterior tapaba. Verdades incómodas. Verdades claras. Verdades que ya no se podían ignorar. Te diste cuenta de todo lo que sostenías solo por miedo. De todo lo que aguantabas por costumbre. De todo lo que aceptabas por no sentirte solo. Y entonces entendiste algo que antes no podías ver. A veces no pierdes porque la vida te quite. Pierdes porque por fin te devuelves. Te devuelves tiempo. Te devuelves energía. Te devuelves voz. Te devuelves respeto. Pero para eso, algo tenía que soltarse. Y se soltó. Aunque doliera. Aunque resistieras. Aunque lloraras. La pérdida no siempre es un final. A veces es el primer día de tu recuperación. Tú no estabas perdiendo un año. Estabas recuperándote de todos los años en los que te habías dejado último. Y ahora eso ya no puede volver a ser igual. Porque una vez que recuperas una parte de ti, ya no puedes volver a entregarla al mismo precio de antes. Capítulo 4. Te culpaste por cosas que no empezaron contigo. Te exigiste respuestas que no nacieron de tu historia. Te cargaste pesos que venían viajando desde mucho antes de que tú llegaras a este mundo. Y aún así, los hiciste tuyos. Creciste creyendo que tenías que sostener lo que otros no sostuvieron. Reparar lo que otros rompieron. Ser fuerte donde otros no pudieron. Y sin darte cuenta, confundiste responsabilidad con culpa. Te sentías culpable por no estar a la altura. Por no cumplir expectativas. Por no ser como esperaban. Por no encajar en mandatos que jamás elegiste. Te sentías culpable incluso cuando te dolía. Como si el dolor fuera una traición al sistema que te formó. Pero hay culpas que no son tuyas. Son heredadas. Aprendidas. Respiradas en la infancia sin que pudieras decidirlo. Hay lealtades invisibles que atan más fuerte que cualquier promesa consciente. Lealtades al sufrimiento. Lealtades al sacrificio. Lealtades al así debe ser. Y tú las honraste sin saberlo. Cargaste historias que no viviste. Dolores que no generaste. Miedos que no nacieron en ti. Y aún así, los sentiste en el cuerpo como si fueran propios. Te exigiste ser perfecto para no romper a nadie más. Te exigiste callar para no incomodar. Te exigiste aguantar para no ser un problema. Y en ese intento de no dañar, te dañaste. Te hablaste con dureza cuando fallabas. Te castigaste cuando dudabas. Te juzgaste cuando no podías más. Como si tu sentir fuera una falla. Como si tu límite fuera una vergüenza. Pero tu límite no es vergüenza. Es señal. Señal de que llegaste al borde del viejo diseño. Señal de que ya no puedes seguir siendo el depósito emocional de todos. Porque llega un momento en que la herida heredada pide ser vista, no sostenida. Pide ser sanada, no sacrificada. Pide conciencia, no repetición. Tú no estabas roto. Estabas reproduciendo un guión que no escribiste. Y cuando empezaste a cansarte, cuando ya no pudiste sostener lo de siempre, cuando sentiste que algo debía cambiar aunque no supieras qué, ahí apareció la grieta. Y por esa grieta empezó a entrar la verdad. La verdad de que no todo te corresponde.
La verdad de que no todo te pertenece. La verdad de que no todo tienes que cargarlo tú. ¿Te diste cuenta de cuántas veces dijiste yo puedo cuando en realidad ya no podías? ¿De cuántas veces dijiste no importa cuando sí importaba? ¿De cuántas veces te negaste para sostener a otros? Y empezó a doler distinto. Ya no como resignación, sino como revelación. Porque una cosa es el dolor que adormece, y otra el dolor que despierta. Y el tuyo ya estaba despertando. Te estás dando cuenta de que no puedes salvar a todos. De que no puedes cargar con todo. De que no puedes seguir pagando el precio de la paz ajena con tu propia destrucción silenciosa. Y eso mueve algo profundo. Porque capítulo 5. Hubo un momento en el que ya no quedaba nada. Nada de certezas. Nada de rumbo claro. Nada de la seguridad que antes te sostenía. Solo quedabas tú. Y un silencio que pesaba. Ese fue el punto más bajo. El lugar donde la mente ya no encontraba respuestas. Donde el futuro no prometía nada. Donde incluso el deseo parecía haberse apagado. Y ahí pensaste que habías perdido todo. Pero en realidad, estabas entrando en la parte más sagrada del proceso. La noche oscura del alma no llega para castigarte. Llega cuando ya no puedes seguir engañándote. Cuando todas las máscaras se caen. Cuando todas las distracciones dejan de funcionar. Cuando ya no queda nada a que aferrarse. Y eso da miedo. Porque el ego necesita apoyos. Necesita planes. Necesita identidades. Pero esa noche no vino a sostener tu personaje. Vino a vaciarlo. Te sentiste solo como nunca. Incluso rodeado de gente. Incluso siendo acompañado. Porque ese tipo de soledad no depende de otros. Depende del derrumbe interior de lo que antes te definía. Te miraste sin títulos. Sin roles. Sin los disfraces con los que solías presentarte al mundo. Y no supiste exactamente quién eras sin todo eso. Ahí apareció el vacío. Un vacío que no se llena con actividad. Un vacío que no se tapa con ruido. Un vacío que no se calma con palabras. Un vacío que solo se atraviesa. Y tú lo atravesaste. Aunque dudaste. Aunque quisiste escapar. Aunque buscaste señales afuera para no quedarte en ese silencio. Pero el silencio no se fue. Porque no tenía que irse todavía. Tenía que enseñarte algo. Tenía que mostrarte cuántas cosas estabas usando para no estar contigo. Cuántas excusas sostenías para no hacerte cargo de tu verdad. Cuántos apegos funcionaban como anestesia. La noche oscura te quitó eso. Te dejó sin muletas. Sin excusas. Sin escondites. Y ahí, donde ya no había nada que fingir, empezaste a escucharte de verdad. Quizás no al principio. Quizás primero hubo confusión. Ansiedad. Resistencia. Pero poco a poco, empezó a emerger una voz más profunda. No la del miedo. No la del reproche. Sino la voz que estaba tapada por todo lo demás. La voz de tu esencia. No te gritó. No te apuró. No te exigió. Solo te mostró, con calma implacable, todo lo que ya no era real en tu vida. Relaciones sostenidas por inercia. Decisiones tomadas por miedo. Identidades armadas para encajar. Caminos elegidos para no estar solo. Y dolió verlo. Porque implicaba aceptar que muchas de las cosas que habías defendido ya no te representaban. La noche oscura no te robó nada nuevo. Te mostró con crudeza lo que ya estaba vacío. Y eso desarma. Porque descubrir que lo que sostenías ya no tiene vida.
Te obliga a soltar sin saber todavía qué viene después. Por eso parece muerte. Y lo es. Es la muerte de una versión tuya. La versión que creía que podía seguir igual. La versión que negociaba su verdad. La versión que se conformaba con sobrevivir. Esa versión no puede cruzar al siguiente nivel. Tenía que quedarse ahí. Y por eso todo se detuvo. Y por eso todo se oscureció. Y por eso todo se vació. No era castigo. Era umbral. Porque no se renace sin morir antes a lo que ya no puede acompañarte. Y tú, aunque no lo supieras, estabas cruzando el umbral más importante del año. El que no se ve desde afuera. Capítulo 6. Hubo una versión de ti que murió sin hacer ruido. No tuvo funeral. No tuvo despedidas. No tuvo testigos. Pero ya no está. Era la versión que soportaba de más. La que se explicaba de más. La que pedía permiso para sentir. La que se quedaba incluso cuando ya no había amor. Era la versión que se adaptaba para no perder. La que se achicaba para no incomodar. La que se traicionaba un poco cada día para no quedarse solo. Y esa versión murió. No de golpe. Murió por desgaste. Murió por cansancio. Murió por lucidez. Murió el día que dijiste hasta aquí aunque nadie lo escuchara. Murió el día que ya no pudiste justificar lo injustificable. Murió el día que te miraste al espejo y no pudiste seguir mintiéndote. Nadie lo celebró. Nadie lo aplaudió. Nadie entendió lo que estaba pasando dentro de ti. Pero algo se rompió definitivamente. Y al principio eso asusta. Porque aunque esa versión te hacía daño, también te daba identidad. Te daba un lugar. Te daba un rol. Te daba un sentido de pertenencia. Ser el que aguanta. El que comprende. El que sostiene. El que siempre está. Y cuando eso se cae, aparece el vacío de ¿y ahora quién soy? Porque sin ese personaje, ya no sabes cómo presentarte. Te das cuenta de que ya no puedes volver a ser quien eras. Pero todavía no sabes quién estás siendo. Y ese territorio intermedio es incómodo. Porque no te reconoce el pasado. Pero el futuro todavía no te abraza. Te sientes extraño contigo. Distante de tus propias reacciones. Menos disponible. Más silencioso. Y a veces te preguntas si te estás volviendo frío. Si te estás aislando. Si te estás endureciendo. Pero no te estás cerrando. Te estás retirando de donde ya no puedes habitar. Te estás bajando del escenario donde ya no querías actuar. Y eso también es una muerte. Una muerte sin sangre. Una muerte sin gritos. Pero una muerte real. Porque hay identidades que no se transforman. Se abandonan. Y abandonar una identidad duele. Porque implica reconocer que viviste mucho tiempo desde un disfraz. No uno falso. Uno necesario. Fue el que te permitió sobrevivir cuando no tenías otra opción. Fue el que te protegió cuando no sabías protegerte. Fue el que te dio un lugar cuando no sabías dártelo tú. Pero ahora ya no lo necesitas. Y el alma, cuando ya no necesita una coraza, comienza a quitarla incluso si la mente todavía tiembla. Por eso te sientes distinto. Por eso ya no reaccionas igual. Por eso ya no te enganchas como antes. Por eso ya no te callas tan fácil. No es soberbia. Es límite. No es frialdad. Es claridad. No es desapego vacío. Es dignidad recuperándose. La versión de ti que toleraba lo intolerable murió. La versión de ti que negociaba su valor murió.
La versión de ti que se perdía para sostener a otros murió. Y eso es un duelo. Porque aunque esa versión te hacía daño, también te resulta familiar. Y dejar de ser familiar para ti mismo es una de las experiencias más desestabilizantes que existen. Pero también es una de las más verdaderas. Porque ahora ya no estás viviendo desde la costumbre. Estás empezando a vivir desde la conciencia. Todavía no sabes exactamente quién eres ahora. Todavía no tienes todas las respuestas. Todavía estás atravesando el cambio. Pero hay algo que ya es seguro. No volverás a ser quien aceptaba menos de lo que valía. No volverás a ser quien se perdía para encajar. No volverás a ser quien se traicionaba para no quedarse solo. Esa versión ya cumplió su función. Y ahora descansa. Capítulo 7. Hay un mensaje que atraviesa todo lo que viviste. No está en un solo hecho. No está en una sola pérdida. No está en un solo quiebre. Está en el patrón. Porque cuando miras este año completo, sin fragmentarlo, cuando unes los puntos, cuando dejas de analizar por partes, algo empieza a revelarse con una claridad que antes no estaba disponible. No fue una historia de mala suerte. No fue una cadena de errores. No fue una sucesión de fracasos. Fue una misma enseñanza hablándote con distintos disfraces. El mismo límite con distintos nombres. La misma verdad usando diferentes escenarios. La misma pregunta repitiéndose hasta que te atrevieras a contestarla. ¿Hasta cuándo ibas a seguir abandonándote? ¿Hasta cuándo ibas a seguir eligiendo desde el miedo y no desde la verdad? ¿Hasta cuándo ibas a seguir negociando tu valor por pertenecer? Porque eso fue lo que el año vino a mostrarte, una y otra vez. No siempre con suavidad. No siempre con pedagogía. A veces con ruptura. A veces con ausencia. A veces con una soledad tan cruda que no dejaba lugar para el autoengaño. El mensaje fue claro, aunque doliera. No puedes seguir viviendo una vida que no te representa sin pagar un precio interno cada vez más alto. Cada vez que te traicionaste, algo se cerró. Cada vez que callaste lo que ardía por decirse, algo se tensionó. Cada vez que elegiste seguridad en lugar de verdad, algo se apagó. Hasta que ya no se pudo seguir así. El mensaje no hablaba de los demás. No hablaba de la pareja. No hablaba del trabajo. No hablaba de las circunstancias. Hablaba de ti. De tu derecho a existir sin pedir permiso. De tu derecho a decir no sin sentirte culpable. De tu derecho a irte sin tener que justificarte eternamente. El año te enfrentó con todo lo que ya no estaba alineado con tu esencia. Te mostró dónde estabas por inercia. Dónde estabas por miedo. Dónde estabas por dependencia. Dónde estabas por no atreverte a empezar de nuevo. Y cada vez que elegías quedarte ahí, algo se volvía más pesado. No porque el universo castigue, sino porque la conciencia ya no puede sostener lo que sabe que no es verdad. La incomodidad fue el idioma del mensaje. El malestar fue la campana. El cansancio fue la alarma. No para destruirte, para despertarte. Porque hay despertares que no llegan con luz suave. Llegan con sacudida. El mensaje del año no fue, haz más. Fue, sé más. No fue, esfuérzate. Fue, deja de forzarte a ser quien no eres. No fue, aguanta. Fue, respétate. Y tú empezaste a escucharlo. Tal vez no de inmediato. Tal vez primero resististe. Tal vez lo discutiste. Tal vez lo negaste. Pero algo en ti ya no pudo olvidarlo. Por eso ya no pudiste volver a ciertas situaciones con la misma inocencia. Por eso ya no pudiste callarte igual.
Por eso ya no pudiste conformarte con las mismas explicaciones. Porque cuando el mensaje entra en la conciencia, ya no hay manera de volver a dormir del todo. Y eso no siempre se siente como liberación al principio. A veces se siente como pérdida de comodidad, como pérdida de certezas, como pérdida de un lugar conocido donde, aunque dolía, sabías cómo moverte. Pero ese es el precio de empezar a vivir en verdad. Dejas de encajar donde ya no eres. El mensaje del año no te pedía que fueras perfecto. Te pedía que fueras honesto. Honesto con lo que sientes. Honesto con lo que ya no quieres. Honesto con lo que estás dispuesto a sostener y con lo que no. Y esa honestidad, una vez que empieza a despegarse, ya no tiene marcha atrás. Porque hay verdades que, una vez dichas por dentro, ya no pueden volver a ser ocultadas. Tú ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes decir que no viste. Ya no puedes hacer como si no entendieras. El mensaje ya fue entregado. Ahora está en tus manos decidir qué haces con él. Capítulo 8. Hay una versión tuya que no va a cruzar al próximo año. Y no porque esté rota. No porque haya fallado. Sino porque ya cumplió su función. Esa versión que aguantó más de lo que podía mientras sonreía. Esa que se adaptó para no ser dejada atrás. Esa que aprendió a callar para no perder vínculos. Esa que justificó ausencias, desarmes, incoherencias, con tal de no quedarse sola. Esa que se responsabilizó de lo que no le correspondía. Esa que se volvió fuerte por necesidad, no por elección. Esa versión fuiste tú, cuando todavía no sabías hacerlo de otra manera. Y fue necesaria. Te protegió cuando no tenías conciencia de tus límites. Te sostuvo cuando aún no sabías elegirte sin culpa. Te permitió sobrevivir cuando todavía no sabías habitarte con amor. No fue un error. Fue una etapa. Pero ahora, seguir siendo esa versión sería una forma de traicionarte. Porque tú ya no eres quien eras cuando aprendiste a blindarte así. Tu conciencia no tiene el mismo tamaño. Tu sensibilidad no tolera las mismas negociaciones. Tu energía ya no entra en los mismos moldes. Y aunque esa versión te resulte conocida, incluso segura, también es la que hoy te queda demasiado estrecha. Por eso estos cierres duelen tanto. Porque no estás soltando solo personas, situaciones o lugares. Estás soltando identidades. Estás soltando la forma en la que te nombrabas a ti mismo. La forma en la que te explicabas. La historia que sostenías para entender por qué eras como eras. Las lealtades invisibles que te ataban a versiones antiguas de ti. Y cuando una identidad empieza a morir, no muere en silencio. Muere con resistencia. Muere con nostalgia. Muere con vértigo. La mente entra en pánico. Busca volver atrás. Busca referencias conocidas. Busca personajes antiguos donde volver a refugiarse. Porque la mente prefiere un dolor conocido a una libertad que todavía no sabe cómo sostener. Pero el alma no. El alma no quiere volver allí donde ya no puede respirar. El alma no quiere repetir lo que ya no vibra. El alma no quiere negociar verdades que ya reconoció. Y ahí nace la tensión que quizás estés sintiendo ahora. Una parte tuya pidiendo expansión. Y otra aferrándose a lo viejo por miedo a no saber quién ser sin eso. No es una guerra entre valentía y cobardía. Es una transición entre dos estados de conciencia. Uno que ya se cerró por dentro. Y otro que todavía no termina de tomar forma. Por eso te sientes entre mundos. Ni completamente donde estabas. Ni completamente donde vas. Y esa tierra intermedia es incómoda. Porque ahí no hay certezas.
Solo intuición. No hay estructuras sólidas. Solo una sensación interna que insiste, con una calma imposible de callar. No puedes seguir igual. A veces ese mensaje llega como agotamiento. Otras veces como desinterés. Otras como irritabilidad. Otras como tristeza sin causa aparente. Otras como una necesidad urgente de estar solo. No es depresión. Es desprogramación. Es la energía soltando viejas configuraciones. Es la conciencia desarmando pactos internos que ya no están alineados. Es tu campo interno despejando espacio para una versión tuya que aún no conoces. El vacío que a veces sientes no es falta de sentido. Es falta de forma. Lo viejo ya no puede contener lo que eres. Y lo nuevo todavía no termina de definirse. Y como nadie nos enseñó que los procesos de nacimiento también duelen, confundimos el vacío con fracaso. Confundimos el no saber con error. Confundimos la transición con pérdida. Pero no todo lo que se vacía se pierde. Muchas cosas se reordenan. El vacío no es abandono. Es portal. Es el útero donde tu energía se reorganiza antes del siguiente nivel de coherencia. Es el silencio necesario antes de una nueva manera de habitarte. Es el espacio donde tu sistema nervioso aprende a no reaccionar desde el pasado. Lo que hoy ya no soportas no es casualidad. Lo que hoy ya no te convence no es capricho. Lo que hoy ya no puedes sostener no es debilidad. Es señal clara de evolución. Cuando una piel aprieta, no se discute. Se muda. Y ahora mismo tu conciencia está mudando de piel. Por eso hay límites que antes tolerabas y hoy no. Por eso hay conversaciones que antes esquivabas y hoy necesitas. Por eso hay decisiones que antes postergabas y hoy ya no puedes seguir corriendo. No es que te volviste más duro. Te volviste más fiel. Y eso, aunque descoloque a otros, es una forma profunda de orden interno. No todos los que caminaron contigo están preparados para caminar con quien ahora estás siendo. Y eso también es parte del duelo. No porque falte amor, sino porque hay frecuencias que ya no se encuentran en el mismo nivel. Hay personas que solo pueden relacionarse contigo mientras tú sigas siendo quien eras. No mientras te transformas. Y eso duele. Porque no siempre se va a quien menos importa. A veces se va a quien más marcó una etapa. Pero quedarse donde ya no puedes ser tú es una forma silenciosa de autoabandono. Esta identidad que se apaga no se va de golpe. Se va por capas. Se va con regresiones. Se va con dudas. Se va con momentos donde quieres volver a lo conocido, aunque ya no te haga bien. Y aún así, no puedes volver a ser exactamente el mismo. Porque ya viste. Porque ya comprendiste. Porque ya sentiste en el cuerpo lo que antes solo sabías en la mente. Y una vez que eso ocurre, no hay retroceso real. Solo transiciones más o menos conscientes. Una parte de ti llora. Porque pierde su zona conocida. Y otra respira. Porque por fin empieza a vivir sin armadura. Ambas partes son válidas. Ambas merecen ser escuchadas. No estás fallando en sostener tu pasado. Estás siendo fiel a tu presente. Y esa fidelidad, aunque tiemble, aunque incomode, aunque desordene vínculos y estructuras, es la base real de toda expansión auténtica. No estás destruyéndote. Te estás reconfigurando. Y eso no se ve bonito desde afuera. Pero es profundamente verdadero por dentro. Capítulo 9. Hay un punto en el que ya no estás cerrando. Estás empezando. No se siente como un estallido. No se siente como una revelación cinematográfica.
Se siente como una calma extraña después de una tormenta muy larga. No porque todo esté resuelto, sino porque algo adentro dejó de pelearse con lo que es. Empiezas a notar que tus reacciones ya no son las mismas. Que ciertas cosas que antes te secuestraban emocionalmente, ahora solo pasan. Que ciertos disparadores pierden fuerza. Que ciertos miedos ya no gobiernan como antes. Y no porque te hayas vuelto indiferente, sino porque te has vuelto más presente. Hay un tipo de poder que no nace del control. Nace de la coherencia. No es el poder de cambiarlo todo afuera. Es el poder de no traicionarte adentro. Y ese poder empieza a encenderse cuando dejas de actuar para encajar. Y empiezas a moverte desde lo que eres. Antes reaccionabas. Ahora eliges. Antes soportabas. Ahora distingues. Antes pedías permiso. Ahora te escuchas. No te volviste más fuerte de golpe. Te volviste más claro. Y la claridad es una forma de fuego suave. No quema de inmediato. Pero ya no permite la mentira. Empiezas a notar que dices no sin tanto temblor. Que te vas sin tanto discurso interno. Que ya no necesitas convencer a todos de tus decisiones para poder sostenerlas. Eso es soberanía interna. No es dureza. Es alineación. Ya no te mueves solo por miedo a perder. Empiezas a moverte por fidelidad a lo que sientes. Y ese cambio es sutil. Pero es gigantesco. Porque cuando eliges desde la coherencia, la energía deja de fugarse. Antes te drenabas intentando sostener versiones, vínculos, ritmos que no estaban en tu eje. Ahora tu energía empieza a ordenarse sola. Porque ya no la desperdicias en negar lo que eres. Y con ese orden interno viene algo nuevo. Responsabilidad creadora. Ya no puedes seguir diciéndote que todo te pasa. Empiezas a notar donde tú también eliges quedarte. Donde tú también eliges callar. Donde tú también eliges postergar. No desde la culpa. Desde la lucidez. Y esa lucidez no condena. Despierta. Te das cuenta de que hay decisiones que no habías tomado. Pero que igual estaban decidiendo tu vida por omisión. Y ahora eso ya no te pasa tan desapercibido. No para que te juzgues. Para que puedas elegir distinto. Porque el poder creador real no aparece cuando lo sabes en teoría. Aparece cuando te haces cargo de tu punto de elección. No solo de lo que haces. De lo que sostienes. De lo que toleras. De lo que normalizas. Empiezas a sentir que tu energía ya no quiere repartirse en 1000 direcciones. Quiere enfocarse. Ya no te sirve dispersarte. Ya no te sirve diluirte. Ya no te sirve vivir en fragmentos. Quieres verte entero en lo que haces. Reconocerte en lo que construyes. Habitar tus decisiones sin sentir que te niegas. Y eso marca el verdadero comienzo de una nueva etapa. No cuando todo es perfecto, sino cuando ya no puedes soportar seguir siendo una versión fragmentada de ti. Empiezas a percibir el tiempo de otra forma. Ya no como un enemigo que te corre, sino como un espacio vivo que puedes habitar con más presencia. Ya no todo es urgencia. Ya no todo es postergación. Algunas cosas simplemente se sienten listas. Listas para ser habladas. Listas para ser cerradas. Listas para ser elegidas. Listas para ser soltadas. Y tú también te sientes, por primera vez en mucho tiempo, un poco más listo. No sin miedo. Pero sin mentirte. No sin dudas. Pero sin traicionarte. Y eso cambia toda la vibración de tu campo interno. Porque cuando dejas de huir de ti,
La energía que antes se iba en sostener máscaras. Vuelve a casa. Y esa energía comienza a crear. No necesariamente cosas espectaculares hacia afuera. A veces crea silencios. A veces crea orden. A veces crea espacio. A veces crea una paz que no sabías que necesitabas tanto. No subestimes esos movimientos internos. Son los que redefinen tu realidad sin hacer ruido. Tal vez nadie aplauda estas decisiones. Tal vez nadie las entienda del todo. Tal vez algunos se incomoden. Pero tú sientes algo muy claro. Ya no estás jugando en contra de ti. Y eso es un antes y un después. No porque ahora todo sea fácil, sino porque ahora te tienes. Y cuando te tienes, no necesitas forzar la vida para sentir que existes en ella. Empiezas a caminar desde el centro. Empiezas a caminar desde el centro. No desde la carencia. No desde el miedo. No desde la urgencia. Desde una presencia tranquila que no pide permiso para ocupar su lugar. Y esa es la base real de todo lo que viene después. Capítulo 10. No estás cerrando un año. Estás cerrando una versión de ti. El calendario solo marca una fecha. Pero lo que realmente se mueve ahora es tu campo interno. Tu manera de sentir. Tu manera de elegir. Tu manera de habitarte. Porque hay finales que no se anuncian con fuegos artificiales, sino con una paz extraña que antes no conocías. Una paz que no viene de tenerlo todo resuelto, sino de haber dejado de huir, de haber dejado de justificarte, de haber dejado de exigirte sostener lo que ya no vibra contigo. El cierre real no ocurre cuando entiendes con la mente. Ocurre cuando el cuerpo ya no se tensa ante lo mismo. Cuando el recuerdo ya no aprieta igual. Cuando el miedo ya no toma el volante. Ahí sabes que algo terminó de verdad. Tal vez sigan existiendo preguntas. Tal vez sigan existiendo zonas grises. Tal vez sigan existiendo nostalgias. Pero ya no gobiernan. Ahora son parte del paisaje. No el centro de tu vida. Y eso significa que algo profundo se reorganizó. Porque hasta hace no mucho, vivías reaccionando a las heridas, a los vínculos, a las expectativas, a los miedos heredados. Y ahora, aunque no siempre lo notes, empiezas a responder desde otro lugar. Desde un lugar menos roto. Menos surgido. Menos fragmentado. No es iluminación. Es integración. No es perfección. Es coherencia suficiente para no abandonarte todo el tiempo. Antes pedías señales. Ahora comienzas a confiar en tu registro interno. Antes corrías detrás de confirmaciones. Ahora te sostienes más en tu propio sentir. Antes necesitabas que afuera todo estuviera claro. Ahora empiezas a tolerar no saber, sin derrumbarte. Eso es madurez energética. Eso es un cierre de ciclo real. Ya no necesitas entenderlo todo para seguir avanzando. Solo necesitas no mentirte. Y esa es una revolución silenciosa. Porque el mundo cambia cuando tú dejas de traicionarte en lo pequeño. Cuando dices la verdad en una conversación incómoda. Cuando te vas de un lugar donde ya no creces. Cuando eliges descansar sin sentir culpa. Cuando decides no responder desde el impulso viejo. Ahí se reescribe la vibración de tu vida. No en las grandes promesas. No en los decretos grandilocuentes. Sino en la fidelidad cotidiana a lo que eres hoy. El año que viene no será nuevo porque cambie el calendario. Será nuevo si tú entras distinto. Si llevas menos cargas. Menos pactos inconscientes.
menos personajes antiguos, menos miedo disfrazado de prudencia. No necesitas convertirte en alguien completamente distinto. Solo necesitas dejar de ser quien ya no eres. Y eso, aunque parezca sutil, lo transforma todo. No sabes exactamente qué te espera. Y eso está bien. No tienes todo el mapa. Y eso también está bien. Porque ahora ya no caminas buscando escapar de ti. Caminas acompañado por ti. Y eso cambia cada experiencia, incluso antes de que ocurra. Tal vez no logres todo lo que imaginas. Tal vez vuelvas a dudar. Tal vez te equivoques de nuevo. Pero ya no desde la inconsciencia. Ya no desde el dejarte a un lado. Ya no desde el sacrificio ciego. Ahora hay una presencia adentro que te acompaña. No te salva mágicamente, pero no te suelta. Y eso es todo lo que necesitas para empezar distinto. No perfecto. Distinto. Este cierre no te exige que seas mejor. Te invita a que seas más verdadero. No te pide que borres tu historia. Te invita a que no vivas preso de ella. No te promete un futuro sin dolor. Te promete un presente con menos mentira. Y esa promesa es suficiente. Respira. No para calmarte, sino para habitar el cuerpo que ahora sí te pertenece. Respira como quien ya no está escapando. Respira como quien deja de cargar versiones antiguas. Respira como quien se permite no tener todas las respuestas. Algo ya terminó. Y algo ya empezó. Aunque todavía no tenga forma. No fuerces el nuevo ciclo. Permite que se revele. No lo controles. Escúchalo. No lo apresures. Acompáñalo. Hay semillas que no crecen con ruido. Crecen en silencio. Y tú ahora mismo estás en ese silencio fértil, donde la vida se vuelve a organizar. No como antes. Más honesta. Más tuya. Si este mensaje llegó a ti en este momento, no fue por casualidad. Algo dentro de ti ya estaba listo para escucharlo. Quédate con lo que resonó. Suelta lo que ya no vibra contigo. Y permite que el resto se acomode solo. Si quieres seguir caminando este proceso de conciencia, energía y propósito, puedes suscribirte al canal. Aquí no venimos a correr. Venimos a recordar quién eres. Respira. Y sigue tu camino con más verdad que ayer.